Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco muchísimo que nos estén siguiendo el día de hoy a través de este Players On Air. Muy interesante que tendremos una conversación el día de hoy de nuestro segundo Players On Air de este 2021. Y bueno, pues no lo detendré más y para dar inicio le quiero dar la bienvenida a un personaje muy interesante que nos está acompañando el día de hoy. Él es Carlos Ortiz. Carlos Ortiz es el director de Caxor Group. Quizá ya tuvieron la oportunidad por ahí de ver en nuestras redes sociales de qué tema estaremos hablando. Y es un tema muy importante, el tema de las inversiones extranjeras en México. Creo que es un tema que además en estos momentos, ahora sí que es como anillo al dedo, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel internacional, con lo que está pasando con Estados Unidos, con el TEMEC, con los cambios que traemos, con el tema de infraestructura en el país, con los temas políticos que se están dando, etcétera. Y le doy la bienvenida a Carlos Ortiz, CEO de Caxor Group. Carlos, que además es un especialista en finanzas, que mucho te tendremos que aprender el día de hoy, Carlos, que nos hablarás de este tema de las inversiones. Te doy la bienvenida, gracias por estar en este Players On Air. No, al contrario, muchísimas gracias. Encantados de poder estar juntos, de poder platicar y de poder conversar con todo el auditorio de Players. Y pues feliz, Víctor, muchísimas gracias, sobre todo agradecido con ustedes por la invitación. Y pues bueno, pues encantado y a tus órdenes. Pues comencemos. Ahora sí que vamos a comenzar esta conversación que además la están siguiendo a través de este Zoom, personas que están aquí en vivo con nosotros y personas que nos siguen a través del Facebook Live. Y les recuerdo que ustedes nos pueden enviar las preguntas que tengan, lo que quieran saber respecto al tema de inversiones del corredor TEMEC, del cual estaremos hablando muy a profundidad, de un tema muy importante que estará pasando con Mazatlán, que además es una de las playas más cercanas que tenemos en el norte de México y bueno, vaya, en fin, uno de los recursos más recurridos, ¿no? En el tema del turismo. Platicaremos a profundidad de Mazatlán. Y antes que eso, me gustaría preguntarte algo, Carlos, que nos platiques un poquito de Caxor para situarnos, para ponernos en contexto. Es Caxor, que finalmente es la empresa que tú estás liderando, ¿no? Es una empresa mexicana, pero con su sede en Londres, que ahorita me contarás por qué está allá, que por ahí yo me imagino por qué razón, y que nos cuentes qué hacen específicamente en Caxor. Muchísimas gracias. Pues te cuento que Caxor Group lo que se ha tratado de posicionar es como una banca de inversión en infraestructura. Creo que en Latinoamérica necesitamos también mucho impulsar ese rol y creo que hay una gran oportunidad, ¿no? O sea, creo que economías o países como Canadá, como Australia, digamos, es común, ¿no? Hay muchísimas firmas que se dedican a infraestructura, ¿no? Pero aquí a veces pues es un poquito un bicho raro, ¿no? O sea, dices, bueno, infraestructura, ¿a qué te refieres, no? ¿Eres constructor? Pues no, no necesariamente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es levantar inversión para infraestructura. Entonces, pues a continuación dicen, bueno, pues eso es extraño, ¿no? Eso no lo debería hacer el gobierno, ¿no? Y la realidad creo que es un mercado que todavía no está tan explotado en México, es una, digamos, es un nicho de oportunidad. Creo que tenemos un gran déficit de infraestructura en nuestro país, la brecha de infraestructura es enorme y creo que hace falta, digamos, yo creo que sí a Caxor consolidarse como banca de inversión, pero creo que todavía es un espacio donde hay lugar para muchos más jugadores, ¿no? Por la necesidad de infraestructura que hay en nuestro país. Y bueno, pues eso es lo que hace Caxor Group, ¿no? Digamos, no de alguna manera no, la visión un poco ha sido siempre de que la infraestructura, que las obras públicas pues tienen que ser una inversión netamente del gobierno. Nosotros creemos que en lo que es infraestructura productiva hay un apetito de inversión por posicionarse, digamos, los inversionistas en lo que es infraestructura productiva y eso permite al Estado invertir más en infraestructura social y ese gasto en infraestructura social pues te permite mejores servicios de salud, mejor educación, mejor digamos, un dinamismo como lo que sucede en países de primer mundo, ¿no? Yo creo que al final del día, creo que si podemos cambiar esta lógica y abrir mucho más la inversión privada
a lo que es infraestructura productiva y el gobierno se puede acentuar en lo que es infraestructura social, creo que vamos a generar un cambio muy positivo para México sin necesidad de que el Estado mexicano pues necesite pues recaudar más recursos, ¿no? Oye, y tengo dos preguntas que hacerte al respecto, Carlos. La primera es, ¿por qué Londres? Te decía yo la pregunta, la hice hace rato. Y la otra es, ¿y cómo vamos? ¿Y cómo vamos con estos proyectos? Digo, sé que hay dos proyectos muy importantes de los cuales estaremos hablando minutos más adelante, pero primero me gustaría saber por qué deciden Londres para poner las oficinas. Te cuento que lo que principalmente, digo, el valor, digo, dentro de esta lógica, y va creo que en muy buen momento la pregunta, porque va concatenado con lo que es Caxor en sí, el valor que suma Caxor, digamos, a la parte de la inversión. Cuando nosotros empezamos a ver inversionistas, el primer planteamiento o el primer cuestionamiento era la parte de la estructura de riesgo que se podía lograr en Latinoamérica. O sea, lo primero que nos decían es sí, o sea, tenemos los recursos para invertir, queremos invertir en México, pero no sé cómo vamos a poder lograr una estructura de riesgo que pueda yo, digamos, ¿por qué decidir salirme de una economía que me permite, no sé, un credit rating triple A por una triple B, ¿no? Digo, pues bueno, es una función de riesgo-rendimiento, pero al final, pues el tema de seguros, el tema de garantías, etcétera, era algo muy importante para ellos y pues nosotros lo que hicimos pues fue tratar de comenzar en México a construir esas estructuras de riesgo. Lo que vimos es que todavía en México pues nos faltan muchísimos productos financieros que al final del día pues los encuentras en mercados que pues tienen un poquito más de madurez, ¿no? Entonces lo que decidimos fue por eso pues instalar esta oficina en Londres, sobre todo no es un tema tan financiero como muchos se manejarían, ¿no? Que pues es un tema de una lógica financiera, sino es más bien un tema casi legal, ¿no? Casi de abogados, casi de certezas jurídicas, es mucho más de papel, digamos, el trabajo que hace Caxor para tratar de ofrecer al inversionista que viene a Latinoamérica pues una estructura de riesgo que sea favorable, que sea cómoda y que puedan por realizarse o materializarse las inversiones en nuestro país. Por eso es que pues de alguna manera abrimos esta oficina o este despacho para arrancar, digamos, operaciones en Reino Unido. Pues, digo, y al final pues fuimos integrando también otras firmas que estaban allá en Reino Unido dentro de esta lógica. Y bueno, ahora pues digamos, ha crecido un poco más y también, bueno, estamos pues con otros países también pues creando, digamos, estas sinergias de valor. Pero esa es la razón y ese es uno de los valores principales de Caxor. Sí tener la comunicación con los grupos de inversión, con las family office, por un lado, pero segunda, también poder construir la parte de garantías, que eso es que es un reto muy importante para Latinoamérica. Y la tercera cosa que hace Caxo Group, que eso lo estamos haciendo en las oficinas de Latinoamérica, es poder llevar pues cierto grado de madurez también los proyectos para que sean también atractivos a la parte de la inversión, ¿no? Entonces, por un lado, pues parte de nuestro trabajo es convencer a los inversionistas de estar aquí. Segunda, ofrecerles garantías. Y la tercera sería tener proyectos que sean completamente viables y bancables para que pues, puedan aterrizar la inversión en nuestros países, ¿no? Oye, de la cartera de inversionistas con la que ustedes cuentan, Carlos, te preguntaría, ¿hay específicamente algún país de donde hay mayor número de grupos que están apostando por México? Fíjate que sobre todo creo que el mundo se ha regionalizado cada vez más y ahorita, por ejemplo, la parte de la inversión o de los inversionistas, digamos que en su mayoría tenemos, pues son del mercado de los Estados Unidos, ¿no? El mercado de los Estados Unidos, digamos, es el que está más interesado, o sea, desde nuestra perspectiva, a invertir regionalmente en México, ¿no? Pero sin embargo hay una lógica muy interesante porque lo que estamos percibiendo también es que varias family office, algunas empresas importantes, por ejemplo, de Europa, también se están sumando de alguna manera pues a esta oportunidad, digamos, de inversión.
con compañías asiáticas, la verdad no hemos trabajado en el tema de inversión, ha sido más una lógica pues como proveedores, como facilitadores, digamos, pues de insumos en lo que son muy competitivos ellos, pero principalmente yo te diría que es un 80-20, ¿no? Un 80% el mercado de Estados Unidos y un 20% el mercado europeo, de donde nosotros vemos la posibilidad de levantar inversión. Ok, me parece muy, muy interesante esto que comentas. Y bueno, hablando de justamente, ¿no? Siendo el mercado norteamericano el que mayor apuesta tiene por nosotros, sale un tema muy importante que ustedes lo toman, que es el corredor TEMEC, ¿no? Hablamos de es el tratado de comercio, uno de los más importantes a nivel global, y hablando de una región sumamente importante y representativa para la economía del mundo, que son Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo entran a este proyecto? Que digo, finalmente este corredor económico, pues creo que hay visionarios por décadas y décadas lo han tenido sobre la mesa. Claro que sí, sí, fíjate que también pues nos encantaría pues decir que es una idea, que es una iniciativa de nosotros, pero pues esto es una lógica, digamos, de desarrollo que tiene pues ya muchos años, ¿no? O sea, que tiene pues prácticamente desde principios de siglo se pensaba que en el Pacífico Mazatlán podía tener una posición estratégica para este desarrollo. Después, más o menos en los años 50, también se presenta un estudio muy serio en La Haya, donde pues se ve que para la competitividad de México para el futuro, pues se requería un puerto en Mazatlán. En 2006, el gobierno pues también retoma un poco el proyecto. Por su lado, por ejemplo, el estado de Texas, diferentes universidades, diferentes centros de investigación han siempre mirado hacia Mazatlán como una de las opciones, como la salida lógica al Pacífico, no se rompen muchas cadenas de valor, se rompe mucho la lógica de los puertos hacia el Pacífico, por ejemplo, incluso dentro de Estados Unidos, yendo hasta Long Beach, ¿no? Cuando pueden tener una lógica de integración, por ejemplo, lo que es Luisiana, Texas, ¿no? Todos estos estados tienen una lógica de que su salida al Pacífico puede ser el estado de Sinaloa y concretamente la región de Mazatlán. Entonces, digo, la verdad es que también ha sido un gran mérito del estado de Texas, desde investigadores, desde políticos, ¿no? Como senadores, etcétera, y otros funcionarios del estado de Texas que han sido impulsores pues realmente de este proyecto. Y el estado mexicano también, digo, hay que destacar la visión también de Bancomex. O sea, creo que no es solamente un proyecto de nosotros, ¿no? Bancomex también tiene, por ejemplo, una visión muy alineada hacia este desarrollo, porque igual, o sea, pues se basan en los mismos estudios, en la misma visión, en el mismo apetito, digamos, que ellos perciben también de inversionistas, y que pues hacia allá va la lógica de desarrollo. Es un reto grande, sí, pero pero es un reto posible, o sea, porque estamos hablando de conectar el estado de Durango, o sea, un tramo del estado de Durango con Mazatlán, ¿no? Que eso es importante precisarlo, ¿no? Porque parte de los cuestionamientos, ¿no? De quien lee una nota rápida o un encabezado de una nota que dice tren de Mazatlán hasta Canadá, pues de pronto brinca la idea de que si se va a hacer una nueva vía prácticamente que va a cruzar por todos los países, y cómo será ese tren, o si realmente eso tiene sentido o no, cuando realmente lo que es a un nivel de integración lo que se está hablando, no se está hablando de construir nuevas vías en los tres países. De hecho, pues prácticamente Estados Unidos y en Canadá no hay obras ferroviarias que realizar. Lo único es si logramos construir, si logramos enlazar Durango con Sinaloa, inmediatamente se enciende, digamos, todo este corredor, ¿no? Lo único que hace falta, digamos, es enchufarlo hacia un puerto, que este puerto puede ser Mazatlán, y de pronto pues se ilumina toda esa red que puede ser un corredor hacia el norte de nuestro país, ¿no? Me gusta esto, y para poner un poquito más claro el contexto es, básicamente el corredor comercial sale de Mazatlán, pasando por diferentes estados de México, es decir, Sinaloa, Durango, evidentemente La Laguna, pasa por Nuevo León, creo que tiene un tramo Tamaulipas, y luego posteriormente por la parte de Estados Unidos, subiendo por Texas, bueno, va a llegar hasta Chicago, y finalmente desemboca en Winnipeg, ¿es así?
Y Así esto es. hablamos, como tú lo comentabas, era una parte de ferrovías, como tú decías, unas bueno, ya están hechas y otras que habrá que rehabilitar y otras que habrá que hacer. Exactamente, sí, es la intención, sobre todo, el mayor reto es nosotros pues, nos permitimos hacer pues un estudio sobre este trazo de Mazatlán a Durango. Concluimos ese estudio, salieron cinco tramos, digamos, o sea, uno prácticamente rehabilitación y cuatro tramos, digo, estamos hablando de tramos pequeños de unos 50 kilómetros cada tramo, tres de ellos muy sencillos de construir y uno con retos técnicos importantes, ¿no? Pero digamos, es un proyecto que sí efectivamente tiene retos, pero que es muy posible, muy factible y que también bajo todos los análisis y estudios financieros que tenemos, pues es un proyecto completamente viable. Otro de los puntos muy interesantes que traen, Carlos, es el puerto justo de Mazatlán, ¿no? El plan que se tiene de la construcción de este puerto de Mazatlán, que lo convertiría en el segundo puerto más importante del continente, ¿es así? Y el más importante de México. Sí, claro, esta proyección creemos que es algo posible, sin embargo, digo, no es algo al corto plazo, ¿no? Pero cuando pues ves un proyecto, digamos, tan avanzado, o sea, digo, todavía no se han, digo, es un proyecto, digamos, hablar de un puerto no solamente lleva la construcción de un puerto, o sea, ya el concepto digamos, de proyecto en sí es innovador, es novedoso. Sin embargo, también tienes el componente de que estamos hablando de un proyecto que lleva una nueva propuesta portuaria. O sea, estamos hablando de una nueva generación de puertos, o sea, puertos de última generación, que son puertos muy, muy avanzados. Entonces, si tú ves el diseño del puerto en este momento, el puerto pues no se parece en nada, digamos, a los puertos tradicionales, ¿no? Si nos paramos en el puerto de Veracruz, pues no sé, este puerto es completamente diferente a lo que hemos visto, ¿no? Es una tecnología pues muy, muy desarrollada. Se ha tardado un poco el hacer público el plan maestro porque pues parte de lo que lleva este proyecto son varias patentes, es una innovación en puertos, esta nueva propuesta de generación de puertos es una propuesta que se ha hecho prácticamente en Latinoamérica, en una oficina que tenemos en Estados Unidos, entre la oficina que tenemos en México y también una oficina que tenemos en Bogotá, que ha hecho trabajo importantísimo en el desarrollo de esta patente. Junto con muchos ingenieros se ha ido desarrollando esta patente y creo que nuestra idea es podernos sentir orgullosos también de que en México se están haciendo no solamente más puertos, sino que se están haciendo los puertos más eficientes del mundo. Y este puerto, cuando hablamos de estos volúmenes de carga, regularmente la gente pues hace juicios de que es un puerto enorme, de que es un puerto gigantesco, ¿no? Y realmente es que no, o sea, la verdad es que es un puerto, no es impresionante en su tamaño, sino que es impresionante su eficiencia, o sea, es un puerto que es una nueva propuesta en velocidad, en eficiencia, es un puerto inteligente, es un puerto completamente ecológico, es un puerto de última generación que pues se ha hecho el esfuerzo de que sea una patente mexicana. Decidimos registrar pues toda la batería de patentes aquí en México y creo que eso también va a marcar un antes y un después en lo que es México en materia portuaria en el mundo, ¿no? Oye, te preguntaría, Carlos, ¿hay algún puerto del mundo en el que se hayan basado para esta idea o para hacer este plan? ¿Y cuándo saldría ya el plan maestro? ¿Sería este año? Sí, el plan maestro ya prácticamente está terminado. Nosotros habíamos calculado terminarlo a finales de enero. Se terminó ya la primera versión del plan maestro. Sin embargo, bueno, pues todavía está en revisión. Hoy, por ejemplo, pues hemos tenido una revisión precisamente con Bancomex sobre pues contrastar algunos datos, contrastar pues estos borradores, digamos, que se tienen del plan maestro, ¿no? Los análisis, los estudios, los complementos, ya tenemos esa primera versión, o sea, prácticamente está listo. Todavía pues estamos puliéndolo un poco, lo vamos a compartir pues con todas las compañías que están involucradas, con los inversionistas para pues tratar de mostrar un producto perfectible, ¿no? Ya ahora que esté pues de manera pública, lo que vamos, pues va, digamos, de alguna manera, pues ya va a ser, digamos, un producto más terminado, ¿no? Ahorita tenemos una propuesta de valor muy, muy interesante y sí, tengo prácticamente ya el
plan maestro está listo y pues bueno, en base a eso pues queremos pues marcar este desarrollo, ¿no? Hemos querido, digo, este fue un plan maestro que no fue contratado por el gobierno, o sea, no fue que el gobierno llegara y nos contratara para hacer un plan maestro para este desarrollo, o sea, fue una iniciativa de nosotros, es un proyecto del que estamos convencidos nosotros que le hace falta al país, que hemos logrado pues una convocatoria importante, ¿no? Tanto pública como privada, porque bueno, pues todo el análisis es de que es un proyecto que tiene amplia sensatez, ¿no? Aunque es un proyecto ambicioso, es un proyecto que tiene una amplia sensatez y bases muy sólidas. Y bueno, pues estamos pues ya prácticamente listos para, una vez estando el plan maestro, pues comenzar todos los trámites para hacerlo posible, ¿no? Oye, ¿y siguen con el programa de inversión de los $1,000 millones para justo el puerto de Mazatlán? Sí, lo que hay que aclarar es que también es un proyecto en etapas, ¿no? Como bien decías, o sea, la intención y lo que creemos por la perspectiva que tiene es que se va a volver uno de los puertos más importantes de México. No tenemos duda de eso. Sin embargo, bueno, eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Estamos construyendo pues todo lo que son los parques industriales, se están construyendo las rutas marítimas, se están construyendo prácticamente pues todos los elementos que tienen que pasar para que eso suceda, ¿no? Digo, esa es la visión que se tiene. Es un proyecto prácticamente para que hablemos de que de que Mazatlán es uno de los puertos más importantes de México. Al día de hoy, para que eso suceda, pues van a pasar al menos unos 10 o 15 años, ¿no? O sea, esto es un proyecto, aunque esté ya construido, o sea, para que podamos llegar a siguientes etapas en las que el puerto evolucione, en donde pues ya pues, puedan integrarse más cadenas de valor. Sin duda alguna, esto, digamos, es algo que va a llevar tiempo, pero digo, es cuestión de comenzarlo, ¿no? O sea, también a veces desanima el tema de pensar, bueno, estás comenzando un proyecto que es a 10 años, pero el tema es empezarlo, ¿no? O sea, creo que si comenzamos esta transformación podemos pues tener un referente importantísimo después en materia portuaria. No solamente este puerto no es solamente abrir una nueva ruta, sino sí marcar un liderazgo de México en la región de Norteamérica y un liderazgo de México en desarrollo de puertos en el mundo, ¿no? Ese es el objetivo real que tenemos, ¿no? Hablabas algo muy interesante hace rato sobre la inversión pública y la inversión privada. ¿Qué facilidades les ha dado hasta el momento, por lo menos el gobierno actual, ¿no? No sé si participación económica o facilidades, o qué les dará o qué acuerdos han avanzado? Fíjate que hasta el momento lo que sí hemos encontrado es apertura y disposición en la mayoría de los estados. Digo, por ejemplo, el gobierno estatal de Sinaloa pues se ha convertido también en un impulsor. Yo hablaba del impulso hace un momento, por ejemplo, que nos llama la atención y del interés que tiene por este puerto, pues varios sectores, varias comunidades de negocios del estado de Texas, varios pues, investigadores, etcétera. Pero también digo, lo que hay que destacar es que ha sido un ancla importantísimo el gobierno local de Sinaloa, el gobierno estatal de Sinaloa, el gobierno estatal de Durango también ha sido un catalizador importantísimo para que esto se lleve a cabo, y sin duda el gobierno federal pues ha tenido también toda la apertura y todas las facilidades para que esto se lleve a cabo, porque creo que tanto el gobierno de Durango, tanto el gobierno de Sinaloa como el gobierno federal, pues digamos, tenemos todos una visión compartida, ¿no? Lo que me llama la atención es que lo mismo que ve el inversionista es las oportunidades que está viendo el gobierno federal y las que ven los gobiernos locales, ¿no? Entonces estamos muy motivados, digamos, de que es un proyecto en donde pues prácticamente hemos visto pues todas las voluntades alineadas, ¿no? En materia de voluntad, sin embargo, de recursos, eso es lo que un poco pues comentábamos ahorita, ¿no? Nosotros creemos que el inversionista debe ser quien invierta, ¿no? Quien proponga, quien arriesgue de alguna manera el capital, y así lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Es un proyecto, digamos, es el plan maestro, el desarrollo del plan maestro, el desarrollo del estudio del ferrocarril y demás, ya tiene una inversión importante per se. Sin embargo, de recursos públicos hay cero recursos públicos en el proyecto, ¿no? Es totalmente privado, que eso realmente es un orgullo, ¿no? Digo, estamos hablando de un puerto, y decías tú, años,
que son 1,000 millones de dólares, es más o menos el 25% de lo que costará el aeropuerto de la Ciudad de México. Y aquí estamos hablando exclusivamente de privado. Felicidades por ese tema. Otra de las cosas que me encantaría preguntarte, y hablábamos de este puerto de Mazatlán, que estará lleno de tecnología, pero que además va a proteger al medio ambiente y bueno, un sinfín de cosas. ¿Cuáles son las áreas o sectores de la industria que más se van a ver beneficiados con este puerto? Fíjate que hay dos, creo que dos verticales importantes ahí a señalar. Una, sin duda, son las áreas más tradicionales pues que, digamos, del comercio, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes del lado de Texas, que seguramente, pues al ser, digamos, una potencia tan fuerte en materia de energía y esta su salida al Pacífico, pues bueno, tienes el sector energético que va a ser un ancla para el proyecto. Estás prácticamente en la región minera, ¿no? O sea, Coahuila, Durango, Sí. etcétera. Entonces, pues bueno, seguramente este puerto tendrá un hub muy importante en materia de exportación minera y más que es un puerto en el Pacífico, ¿no? Y mirando hacia Asia, o sea, minería, la combinación también de ser un puerto enfocado hacia la ruta transpacífica, pues va a ser una parte muy importante. Sinaloa, bueno, pues tiene una fama inobjetable, ¿no? En materia de agroindustria, entonces también pues la parte agroindustrial será muy importante. Pues bueno, digamos, esa familia de commodities, energía, minerales y agricultura seguramente estarán presentes en el puerto. Por el lado de carga, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la lógica de carga hasta Winnipeg, pues hay referencia de que pues es una alternativa a otras rutas logísticas, entonces la parte de carga será importante. Y pues la atracción de los parques industriales, que eso es en lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Uno, pues el parque aeroespacial, que, Ajá, que es incluso pues ya está desarrollando, ¿no? La industria aeroespacial, que ahí pues se podrán fabricar desde aviones no tripulados hasta satélites, por ejemplo, ¿no? Es una industria pues, que nos da mucho orgullo que se esté estableciendo tan fuerte en nuestro país. Por ejemplo, los otros parques, digamos, que se están desarrollando, se van a comenzar a desarrollar, es en la industria automotriz. Me llama a mí mucho la atención por la cantidad de marcas de empresas, por ejemplo, de autos eléctricos, que, pues, o sea, regularmente digo, era una industria que a lo mejor si hubiéramos estado platicando de esto hace unos 15 años, ni siquiera hubiéramos pensado que la industria de autos eléctricos fuera a empujar tan fuerte. Hace 15 años, si estuviéramos esta misma plática, pues no sería, por ejemplo, muy lógico que hubiera empresas que quisieran crear grandes bodegas por la cantidad de comercio electrónico que tienen. Y bueno, estas compañías, digamos, .com, que ahorita no tienen establecimiento, digamos, de estas bodegas y de estos grandes centros de distribución, están mirando a Mazatlán ahora pues como una de las alternativas. Entonces ahorita, digamos, de bote pronto, pues lo que es industria aeroespacial, lo que es la industria automotriz, digamos, en una nueva cadena de valor, y lo que es pues estas compañías pues de comercio electrónico, pues creo que son de las anclas también, de las nuevas cadenas de valor que llegan a establecerse, y que es pues impresionante, ¿no? Que ahora el rol que juegan en la economía y la cantidad de infraestructura que están demandando, ¿no? claro. Decías algo muy, muy interesante y yo te lo preguntaba hace rato. Los estados que se verán beneficiados en México. Una de las cosas que nos gusta es sí pensar en Mazatlán. Wow, que van a hacer esto con el puerto. Pero me llama la atención y me gusta saber que diferentes estados se van a ver beneficiados. Ya hablabas tú una parte, bueno, habrá construcción de partes logísticos, pero supongo que también habrá acercamiento con los parques ya existentes para que se vean beneficiados. Se ha tenido acercamiento y me refiero específicamente, te hablaba yo de regiones como La Lagunera, que finalmente pasará por Durango, se beneficiará con Coahuila, por Torreón, bueno, pasará por Monterrey y Tamaulipas. ¿Ya ha habido algún acercamiento con ellos? Fíjate que ahorita de momento, cuando comenzamos a trabajar, desde hace más o menos un año en este proyecto, comenzamos con los estados de Sinaloa y Durango originalmente, ¿no? Ahorita pues todo lo que hemos invertido en el trazo, en los diseños, en los parques industriales y digamos toda la inversión en materia de proyecto
ha sido únicamente Sinaloa y Durango, ¿no? No hemos invertido en otros estados todavía en desarrollar los proyectos, pero se prevé que Coahuila pues sea el siguiente, desde luego Nuevo León y desde luego Tamaulipas, ¿no? Digamos, en la etapa que ya pasamos el año pasado con lo que fue Sinaloa y Durango, seguramente este año lo vamos a realizar con lo que tiene que ver con Coahuila, lo que tiene que ver con Nuevo León y lo que tiene que ver con Tamaulipas, ¿no? Porque pues así también hace una lógica de un sistema prácticamente bioceánico, ¿no? También hasta el estado de Tamaulipas. Claro. Oye, y te preguntaré yo, y te decía cuando daba la bienvenida, Carlos, todos estos cambios que está viendo, nuevo presidente en Estados Unidos, modificaciones al TEMEC, ¿cómo les ha beneficiado o cómo enfocarás a tu equipo para que le saquen provecho a esto? Claro, yo creo que va también, creo que el tema de que estos proyectos avancen tan rápido, entre comillas, digo, pareciera mucho un año, pero la verdad es que, digo, a lo que yo estoy acostumbrado a ver desde el lado de banca de inversión de los proyectos, que los ves que a veces están en el tintero 9, 10, 15 años y todavía no han encontrado una lógica de cómo madurar o de cómo pues poderse hacer realidad. Digo, creo que en un año pues es un tiempo razonable para lo que se ha avanzado tanto en proyectos, en estudios, etcétera. Creo que parte de esa velocidad con la que se avanza, pues ha sido que también está también muy enfocado, yo te decía a nivel nacional, digamos, de que estaba muy enfocada la visión del gobierno federal con los gobiernos estatales con este proyecto, pero también la realidad es que también lo está en el gobierno de Canadá y lo está el gobierno de los Estados Unidos. Y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, la tesis que tiene es que se debe desarrollar en México, o donde están sus intereses, digamos, es que en México se desarrolle la parte sur del país y la Sí. parte norte y la frontera norte del país, ¿no? Entonces, pues también, digamos, pues aprovechamos un poco la ola, digamos, de esta visión, digamos, que se tiene, de esta competitividad que ellos buscan con Asia. Y la verdad es que también, o sea, en esta lógica global, también lo que hemos visto es que las compañías asiáticas ven a México como una gran oportunidad entre esta incertidumbre y posibles conflictos comerciales, pues ven a México como una buena alternativa, ¿no? Si de estar en los Estados Unidos, lo que ellos piensan, pues es, bueno, podemos establecernos en México y tener una visión estratégica hacia Latinoamérica y hacia Norteamérica, ¿no? O sea, tenemos un pie en Estados Unidos sin tenerlo, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, lo que yo he percibido de los grupos asiáticos que también quieren establecerse digamos, en este corredor, que de alguna manera pues aprovechan también de establecerse en México. Y también lo que yo veo es que también los Estados Unidos pues invita de alguna manera también a sus compañías que están establecidas en Asia, pues a buscar alternativas para establecerse en la región, para fortalecer la región de Norteamérica, ¿no? Entonces, ahí el más beneficiado es nuestro país. Entonces, creo que en esta nueva configuración del mundo, creo que hay muchas oportunidades que el país puede aprovechar. Hay muchas cadenas de valor que se han roto con esto del COVID. Al final del día tienes la oportunidad digamos, de suplir, digamos, pues muchas actividades que desafortunadamente se han dejado de llevar a cabo en otros países. Creo que es el momento en que México pues pueda actuar rápido para pues configurar un nuevo liderazgo en esta era post pandemia, ¿no? ¿Los ha detenido, Carlos? ¿Esta era a ustedes específicamente en el desarrollo del proyecto? Fíjate que no creo que nos haya detenido. Digo, yo lo que veo es que digo, el mundo no se está deteniendo, sino se está reconfigurando, ¿no? Hay una reconfiguración del mundo, no precisamente detenerse. Digo, siendo realistas, pues sí tienes, digamos, limitantes, digamos, en la rapidez en que quisieras avanzar, ¿no? O sea, pues de pronto pues todo cierra, ¿no? Y pues si vas a ver el tema de un terreno para el proyecto, bueno, pues el registro público resulta que está cerrado. Si necesitas viajar para hacer recabar algunas firmas, lo que sea, bueno, pues al final del día tampoco lo vas a poder hacer. O sea, en ese sentido sí, pero no o sea, físicamente eso es lo que pues de alguna manera
nos puede limitar, digamos, operativamente, que eso, o sea, limitar y retrasar a lo mejor los planes que puedes tener, pero afortunadamente te podría decir que no nos ha detenido, ¿no? O sea, esa es la realidad. No ha habido ningún grupo de inversión que nos diga ya no vamos a seguir adelante o nos vamos a detener o nos vamos a dar por vencido en tal proyecto. Sin embargo, pues bueno, sí todo va, es una realidad que todo va a ir más lento y que pues no hay palabra de honor para cuando pues retome esto la velocidad que tenía, ¿no? Oye, te preguntaría, Carlos, si hay inversionistas independientes o grupos de inversionistas interesados en participar en este proyecto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se acercan ustedes? ¿Dónde pueden tener más información? Ya nos comentabas que próximamente presentarán el plan maestro, pero actualmente, ¿cómo pudieran tener el acercamiento con ustedes? Fíjate que bueno, yo creo que a lo mejor en su momento la parte de inversión, digamos, se puede abrir más al público. A lo mejor pues, seguramente en el futuro se pueda pensar en estructurar a lo mejor un bono o algo que pueda pues abrir, digamos, al público inversionista, digamos, estos proyectos, digamos, en este momento pues no tenemos pues, la estructura, digamos, para captar inversión, digamos, del público. Entonces, sí, pues, digo, en este momento pues no hay una manera, digamos, de invertir en los proyectos, pero seguramente pues parte del plan, pues más en una segunda etapa, seguramente pues será pues colocar algún tipo de bono que pues permita que el público pues, pueda invertir en estos proyectos de una manera pues transparente y segura, ¿no? Digo, en este momento pues no, los proyectos no tienen, digamos, esa estructura, estamos todavía como en una etapa preliminar y pues en este momento pues los únicos, digamos, compromisos de inversión que tenemos han sido más del mercado institucional y de gente que de alguna manera pues estará involucrada en el proyecto, ¿no? Ya sea como operador, como desarrollador o como constructor, ¿no? O sea, de alguna manera que tienen una participación ya, un rol dentro del proyecto, o bien que, pues, bueno, digamos, son ya grupos de inversión profesional que, pues, emiten este tipo de compromisos, ¿no? Claro. Oye, ¿han hecho, supongo, que algún estudio sobre Mazatlán, sobre los beneficios específicos que tendrá la región, la ciudad? Digo, finalmente alrededor habrá, como decías tú, esta es la inversión, pero habrá muchas industrias que se van a beneficiar. Actualmente pues, es una zona de 500,000 habitantes que aproximadamente, ¿cómo va a crecer? ¿Qué esperan específicamente de esta región? Sí, claro, creo que hay que, digamos, lo que se ha tratado de ver, digamos, y de la mano tanto del gobierno estatal como federal, pues ha sido pensar y visualizar cómo todo esto puede interactuar en el desarrollo, pues en el desarrollo regional de la zona de Mazatlán, sobre todo en el sur de Sinaloa. Y desde luego, ¿no? Se está pensando pues no solamente en este desarrollo, sino como consecuencia de, pues se necesita la parte de formación, o sea, la parte educativa, o sea, la oferta, digamos, educativa en la región, la parte de vivienda, ¿no? Una pues, de las cosas que nos dimos cuenta, desde luego, bueno, pues hay que construir vivienda para quien vaya a trabajar en el puerto, porque, bueno, son pues comunidades pues pequeñas que pues, no van a poder albergar a pues a toda la gente que puede llegar a trabajar al puerto. Entonces, bueno, pues hay que atender el tema de vivienda, hay que atender el tema de salud, hay que atender el tema de educación, pues todo lo que, digamos, todo este ecosistema, ¿no? Al final del día, pues como decíamos, ¿no? Si, en algunos puertos muy desarrollados del mundo, lo que hemos visto, y que era parte de la pregunta si se había inspirado en algún otro puerto, digamos, no hay un puerto como tal, pero bueno, hay lugares, por ejemplo, como los Emiratos Árabes, que prácticamente lo que hacen es una ciudad portuaria, no es un puerto ya, sino es una ciudad portuaria, pues es la idea de pues crear toda una comunidad alrededor del puerto, ¿no? Entonces, digo, creo que ese es el concepto correcto también, por ejemplo, para verlo, ¿no? Creo que yo lo que veo los ingenieros pues también han tomado pues algunos conceptos y algunas experiencias de algunos puertos en Singapur, del puerto de Barcelona, etcétera. Digo, la verdad es que tenemos un equipo
muy capaz, que ha tenido diferentes experiencias en el mundo y se ha podido configurar, pero sí digamos, lo positivo de este puerto es que es una propuesta única, ¿no? A lo mejor sí enriquecida con experiencias pasadas, pero es una propuesta única. Y te digo, lo que hemos querido crear con este puerto es una comunidad completa, ¿no? Entonces, desde luego que sí, pues digo, son temas que pues está contemplado atenderlos de manera muy holística, ¿no? Oye, ¿ya se ha acercado o se han acercado ustedes con algún desarrollador inmobiliario y con alguna institución educativa? Fíjate que aún no, teníamos ahí algunas propuestas con instituciones educativas que podían pues ver ahí un programa de desarrollo interesante. Con la parte de desarrollo de desarrolladores inmobiliarios aún no, nos hemos centrado casi a lo que es la parte del puerto en este momento, o sea, de desarrolladores, operadores, etcétera, de darle viabilidad, digamos, al puerto y al tren. Y lo que sí queremos es que la parte inmobiliaria iba a tener una configuración muy plural. O sea, el desarrollador del centro aeroespacial es diferente, por ejemplo, el desarrollador del centro automotriz y el que va a desarrollar, por ejemplo, el centro logístico, por ejemplo, pues es otra empresa que a lo mejor trae otros conceptos, otras ideas de quién debería de desarrollarles o cómo desarrollar estas grandes naves industriales que están ellos planeando. Entonces, ya en la parte, digamos, de los centros logísticos va muy atomizado, ¿no? Nosotros de alguna manera estamos construyendo una columna vertebral, que es el puerto con el tren, y ya, digamos, cada una de los brazos que salen de esta gran infraestructura tienen ya configuraciones diferentes cada una, ¿no? Te preguntaba algo, Carlos. La inversión, digo, sabemos que es una inversión, como lo comentabas tú, a largo plazo. No es una inversión que vamos a decir es en 5 años o menos, inclusive. No es una inversión a largo plazo. Ya está planeada, va a Puerto de Mazatlán, va el centro logístico de Winnipeg, va el astillero, un nuevo astillero de Mazatlán, que además supongo que dará mucho empleo a la comunidad regional, vías ferroviarias, que algunas serán de rehabilitación, otras serán de construcción, parques logísticos alrededor de este trayecto. ¿Cuál es la inversión total proyectada para el corredor? Sí, la inversión total se tiene, digo, para hablar en números redondos, son sobre los 3,000 millones de dólares. Okay. Y más o menos pensemos en que está dividido en tres, ¿no? O sea, parte de inversión ferroviaria, lo que es la parte que tiene que ver con el puerto y el resto inversión inmobiliaria, ¿no? Eso es prácticamente lo que compone el desarrollo portuario, ¿no? Inmobiliario entendido desde los parques industriales, los centros logísticos, todo este tipo de desarrollos periféricos que se tienen que realizar, pero bueno, aproximadamente pues hablamos de esos 3,000 millones, pensemos que el 80% está en México, o sea, hablemos de que 2,400 millones de dólares son para infraestructura en México, y lo que se va a hacer en Estados Unidos y Canadá es únicamente infraestructura que tiene que ver con otros centros logísticos y cadenas de valor que complementan a lo que está en México, ¿no? Incluso el de Winnipeg, ¿no? Pero es prácticamente el 80% de la inversión va a estar en nuestro país y está compuesta prácticamente y más o menos esas son las cifras, ¿no? 800 millones de dólares es lo que se piensa que se vaya a invertir sobre la parte portuaria, lo mismo sobre el ferrocarril y otro tanto igual para la parte inmobiliaria, y de ahí pues lo que corresponde a los otros desarrollos, pero son únicamente inmobiliarios. O sea, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, no se van a construir vías de ferrocarril, no se va a construir puertos, no se van a construir infraestructura de ningún tipo, más que centros logísticos e industriales que sean complementarios a los que están en nuestro país, ¿no? Carlos, pues la verdad es que está súper interesante, me parece que es un tema que podemos extender muchísimo, estoy seguro, y a todos los que nos están viendo, que a través de Players of Life van a seguir escuchando mucho de Caxor, van a seguir escuchando mucho de las inversiones que vienen de este corredor
comercial tan importante para 3 países, pero especialmente, como dices tú, y que de verdad felicidades que el 80% de este programa de inversión se quede en nuestro país. Eso creo que nos va a beneficiar muchísimo para la economía ahora y para el futuro. Te haré unas preguntas y si me lo permites, de diferentes personas que nos están viendo a través tanto del Zoom como de redes sociales, y las iré compartiendo y te agradeceré mucho que nos las contestes. Lorena Saldívar nos dice que ve una apuesta muy grande por el Pacífico y Norte de México. Hablando del Bajío, ¿qué potencial le ves y si tienes planes de inversión para esa zona? Muchas gracias. Fíjate que de momento no lo tenemos. Yo creo que desde luego que lo tiene. Yo coincide que pues la región del Bajío pues se han hecho las cosas bien, digamos, creo que en materia industrial. Y más bien la idea, digamos, es poder llevar un desarrollo similar como el que tiene la región del Bajío en nuestro país, poder llevar un desarrollo similar a otras partes, digamos, del país, ¿no? Creo que esa ha sido la lógica de estos proyectos y en este momento, pues lo que tenemos alineados, digamos, un poco la parte de la inversión es para estas regiones del país. De momento, al menos este año, pues no tenemos ningún proyecto visualizado hacia el Bajío, ¿no? Ok. Raúl Urteaga te felicita por el impulso del corredor económico del norte Otemec, y la pregunta que nos hace es cómo lograr el apoyo institucional del gobierno federal como un requisito indispensable para que los inversionistas extranjeros comprometan sus recursos tanto en Mazatlán como en la línea ferroviaria de la ciudad de Durango a Mazatlán, esto que nos comentabas. Sí, yo creo que, digo, ha sido un tema, yo creo que también de circunstancia, ¿no? Porque al final del día, pues creo que es difícil, ¿no? Lo que yo he visto, digo, vemos cantidad de proyectos, ¿no? Yo te podría decir que, digo, debo de ver al año unos 150 proyectos, ¿no? Unas 150 iniciativas de inversión. Y la verdad es que es algo, es una rara avis, ¿no? El que haya un proyecto en donde prácticamente, todos los gobiernos, sin importar, digo, estamos hablando de gobiernos que son todos de diferente partido y todos pues coinciden qué es lo que hace falta al país, ¿no? Que pues de pronto estamos en una región en donde los tres gobiernos ven que también eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces, digamos, es un proyecto en donde pues hemos encontrado afortunadamente ese respaldo. A veces no es tan usual, ¿no? Porque pues, y digo, no es una falta de voluntad hacia el desarrollo. Yo creo que pues simplemente es cuestión de percepción, de visión, ¿no? De programa de cada uno de los gobiernos. Creo que hay que aprovechar, digamos, de alguna manera que para este tipo de proyectos pues está alineada, digamos, esa voluntad. Digamos, no hubo que hacer una gran labor para convencer a los gobiernos que esto era necesario. Creo que es algo que ya se tenía en el radar, son proyectos que surgen de manera natural, digo, fue algo pues prácticamente orgánico, ¿no? Digo, fue mayor el reto, creo que convencer la parte de los inversionistas, generar las estructuras de riesgo, pero bueno, fue todo concatenado, ¿no? Por un lado, hemos tratado de trabajar en todo, ¿no? En garantías, en estructuras de riesgo, en que pues al menos el gobierno, si bien no tiene inversión pública, pues al menos ellos pues sea un proyecto que pues tenga al menos la apertura, ¿no? de comunicación y de encontrar la forma en un cómo sí se puede lograr, cumpliendo siempre pues todo bajo la ley, pero Teo ha sido algo que se ha dado de manera pues un tanto natural, ¿no? Oye, ¿hay algún personaje público que se haya enamorado del proyecto? Y cuando digo público, bueno, que esté en alguna institución, algún secretario, inclusive el presidente. Yo creo que, digo, por lo que me han dicho, digo, no he tenido la oportunidad de platicarlo directamente, por lo que me han dicho, sí, digamos, es un proyecto pues que ha gustado bastante y que pues se le han añadido, te digo, componentes como esto de una tecnología mexicana propia en materia portuaria, que es una propuesta a nivel global. A mí me llama mucho la atención de que pues lo hemos mostrado pues, a empresas y empresarios y a presidentes de boards de distintas corporaciones a nivel global.
y pues todavía no se la creen, ¿no? Cuando ven el puerto, cuando ven todo el desarrollo, dicen, bueno, pues nos sentimos hasta ofendidos, ¿no? Porque nosotros éramos los mejores en el mundo para hacer puertos y de pronto, pues, resulta que en México tiene unas propuestas importantísimas en materia portuaria, ¿no? Entonces, digo, sí he visto que tanto pues, presidentes de compañías, tanto expertos, les ha gustado mucho el proyecto. Sé que a la mayoría de los actores públicos es un proyecto que les ha gustado, también. Y también, pues hay que decirlo, ¿no? También hay gente que pues seguramente no le gusta el proyecto y que pues también es válido, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, pues con los puertos que están, pues deberíamos de quedarnos, ¿no? No sería necesario pensar en otro puerto. Digo, aunque esto es una inversión pública, ¿no? Digo, perdón, privada. O sea, al final del día, pues, aunque hacemos público, digamos, lo que estamos haciendo, pero es una inversión privada y, digamos, vamos un poco a las decisiones de quien va tomando un riesgo, ¿no? O sea, digo, pero pues bueno, se escuchan todas las opiniones, pero en muy poca medida, pero bueno, seguramente pues también hay quien a lo mejor no le hace sentido que haya este tipo de desarrollos, ¿no? Claro, y te voy a hacer otra pregunta que nos hacen a través de Zoom, que nos hace Manuel Villegas. Me parece que son dos preguntas muy puntuales, y la primera es, ¿cuál sería el beneficio real para la zona de la laguna, para la región lagunera? Y la segunda es, si habrá derrama fuerte en la infraestructura y construcción de más parques. Yo creo que sí, yo creo que en la región lagunera es algo que tenemos previsto que vaya a potenciar muchísimo, digamos, este proyecto. Como te decía, creo que, digamos, en todas las industrias que ya está posicionada la región lagunera. Sin embargo, te digo, en este momento no tengo, te digo, pues digamos, un desarrollo industrial ya comprometido ahorita en Coahuila. O sea, de momento, pues estamos, bueno, o sea, solamente del lado de Durango, ¿no? O sea, particularmente solamente estamos viendo hacia un centro logístico en Durango. O sea, esa es la capacidad que tenemos en este momento, y los centros en Sinaloa. Espero que a lo mejor la siguiente conversación que tengamos, pues ya también pueda yo hablar de un desarrollo mucho más amplio en la región lagunera. O sea, sabemos que sin duda es el siguiente paso. Pues generar una expectativa incorrecta. Pues quisiera yo, pues ahora sí tener al menos un proyecto en la mano para poder hablar de eso, ¿no? Definitivamente, Carlos, digo, hay muchísimas otras preguntas que de verdad te haré llegar, el tiempo nos habla. Te felicitan, hablan sobre la estructura organizacional entre Carson y los operadores portuarios ferroviarios, cómo va a ser. No, bueno, si quieres, si nos contestas esa, te lo agradecería muchísimo. ¿Cómo es la estructura organizacional entre Caxor y los operadores portuarios ferroviarios, entre otros actores que estarán dentro de este programa? La pregunta la hace Eduardo Cabrera. Claro que sí. Bueno, Caxor al final del día lo que hace es estructurar, digamos, el proyecto, subir a los inversionistas, tener la parte de los operadores, digamos, son los puntos finos que todavía se están sumando. Yo te diría que en los operadores portuarios, pues ya lo tenemos como muy claro. O sea, el modelo del puerto, yo te diría que está prácticamente acabado, ¿no? Cómo interactúa el operador portuario junto con los EPCistas, los constructores, y cuál es su relación con los inversionistas. Pues es algo que ya lo tenemos mucho más armado, ¿no? El tipo de vehículos y demás no es necesariamente que pues, los inversionistas, y la parte ferroviaria, seguramente a través de un vehículo del inversionista, pues obtendrá la concesión. Pues será una inversión completamente privada, y pues lo operará pues una de las compañías pues de las grandes compañías ferroviarias. Igual sucederá en la parte del puerto. Muchas veces nos han dicho, bueno, y ustedes van a operar, o ustedes o sea, vamos a ver un tren que dice Caxor, ¿no? Y ya ustedes operan locomotoras. La realidad es que no. O sea, nosotros pues somos una banca de inversión de infraestructura.
vamos a sentar las bases, digamos, del proyecto, digamos, precisamente a sumar ese valor para hacerlo posible, y ya, bueno, será el tema, digamos, ya de la operación cotidiana del negocio, será pues de una de las grandes compañías ferroviarias que seguramente estará involucrada en el proyecto, y pues seguramente la concesión será pues a través de un vehículo del mismo inversionista, ¿no? Claro. Carlos, pues te agradezco muchísimo esta conversación. La verdad es que muchas felicidades por este proyecto tan ambicioso, proyecto tan millonario que esperamos que beneficie, o no esperamos, yo estoy seguro que beneficiará muchísimo a las familias mexicanas, como te decía, los siguientes años, en gran medida a Sinaloa, a Durango, a Coahuila, a Nuevo León, a Tamaulipas, y bueno, finalmente todos los inversionistas alrededor que también se puedan sumar y que puedan tomar provecho de esta mega inversión tan importante. Creo que nos quedamos con preguntas y con temas como qué pasa con el sur, porque sé que también como grupo ya se están haciendo inversión, nos preguntaban sobre Tijuana, nos preguntaban sobre Colombia. Estoy seguro que ya tendremos tiempo. Te agradeceré mucho que nos vuelvas a dar una entrevista más adelante, una vez que ya se tenga el plan maestro sobre la mesa, y poder hablar ahora sí quizá de tiempos, quizá de beneficios muy específicos. Te agradezco. No sé si quieras decirnos algo más ya para despedirnos. No, pues sobre todo agradecerte este canal de comunicación, agradecerle a tu auditorio por su interés, por sus preguntas, y pues feliz, ¿no? De poder pues construir junto con un medio como es el de ustedes, y bueno, celebrar que podamos tener pues próximas comunicaciones muy pronto. Claro que sí. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este Players on Air. Nos vemos muy pronto. Esté muy atento porque ya les diremos quién nos estará acompañando las siguientes semanas. Vamos a tener a uno de los directores y productores de cine y de series más importantes que la está rompiendo en Netflix. Ya sabrán en los siguientes días quién nos estará acompañando. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Gracias a ti, Carlos, también. Al contrario, muchas gracias. Salud. Gracias. Gracias. Saludos.